¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Juan Carlos Gómez. Les doy la bienvenida a este seminario de modernización del Data Warehouse. Conmigo me están acompañando José Ángel del Río y Doug Jauregui. Doug Jauregui va a hacer una demostración de la plataforma de integración de datos y José Ángel del Río nos va a hacer una presentación y una demostración sobre la presentación de la información, la capa de BI. ¿De acuerdo? Básicamente nos vamos a tomar 20 minutos para una presentación de la plataforma, después la demostración de Doug Jauregui de la plataforma de integración y después José Ángel del Río, la parte que corresponde a la capa de presentación. Bien, antes de iniciar quería decirles que los queremos invitar al grupo QDI, Click Data Integration Latinoamérica. Aquí hay más de 300 entusiastas de la nube, de Big Data, de Data Warehouse y de Data Lakes, ¿de acuerdo? Publicamos información de nuevos productos, publicamos información de eventos, seminarios como este, así que están cordialmente invitados, ¿de acuerdo? Esta sesión, como todas las sesiones de evangelización que desarrollamos para Latinoamérica, se está grabando y al finalizar el día de hoy les enviaremos un link para que puedan descargarla, verla y compartirla si es que lo desean. Bien, pues muchas gracias. Comenzando con la presentación, QDI es definido por los analistas independientes como líder en integración de datos porque podemos mover información en tiempo real de cualquier fuente a streaming, a data warehouse, a lagos de datos y a bases de datos, por supuesto. ¿De acuerdo? Tenemos tres grandes diferenciadores y el primero de ellos es que somos precursores de la tecnología Log-Based CDC. ¿De acuerdo? Vamos a explicar qué significa esto. Anteriormente se utilizaban los famosos ETLs para mover información. ETL significa extracción, transformación y carga. ¿Ok? Esas herramientas se habían creado hace 20 años y lo que hacen es que ejecutan queries contra la base de datos. ¿De acuerdo? Cada vez los queries son más complejos, cada vez se maneja más información y usualmente esta base de datos es la base de datos operacional, es la base de datos donde está la aplicación de una aseguradora, de un banco. Entonces, la base de datos pues se alenta y los usuarios que están conectados a esa base de datos pues tienen el problema de la lentitud. Por tal motivo, los queries se ejecutan de manera nocturna típicamente. ¿De acuerdo? Y aquí hay que tener cuidado que todos esos procesos de extracción, transformación y carga se ejecuten dentro de la ventana de tiempo. También tenemos que controlar qué procesos terminaron bien y cuáles no. Y los que no terminaron bien, cuáles fueron las razones. ¿De acuerdo? Entonces, eso generaba mucha administración. Tenemos que controlar por qué no terminaron bien. A veces tenemos que incrementar la capacidad del servidor. En fin, es una labor bastante compleja. ¿De acuerdo? Hay una manera mucho más moderna, mucho más natural de hacer integración de datos y es a través de leer el log de la base de datos. Recordemos que el log de la base de datos fue creado para dos fines principalmente, auditoría y recuperación de desastre. La base de datos escribe lo que está haciendo ahí y a partir de ella nosotros también podemos hacer una tercera función. Podemos leerla y mover los cambios que se están desarrollando ahí a otro destino. ¿De acuerdo? En teoría no estamos entrando a la base de datos, estamos leyendo un archivo muy largo, pero de manera muy eficiente. ¿De acuerdo? Es un archivo secuencial. Entonces, esta es la manera moderna de mover datos porque si el servidor por alguna razón no está disponible, el servidor que mueve los datos, cuando éste regrese, se va a encargar automáticamente de resincronizar las bases de datos. Lo mismo sucedería si en el servidor se cayó la comunicación a la fuente o al destino. Cuando ésta regrese, yo voy a recuperar las transacciones que se efectuaron en la fuente, las voy a mover al destino, voy a concluir la resincronización, todo esto de manera automática, ¿de acuerdo? Esta plataforma que vamos a ver el día de hoy es una plataforma moderna porque fue hecha desde cero hace tan solo 5 años, ¿de acuerdo? Y ofrece una solución integral desde lo que es datos operacionales hasta la parte de analítica que vamos a ver el día de hoy. ¿Okay? Esta tecnología nació para la nube, ¿de acuerdo? Aquí estamos viendo los tres grandes
nubes que hay en el mercado, que tienen más del 90% del mercado en cuanto a data integration se refiere, ¿no? Amazon, Azure y Google. Nosotros tenemos vasta experiencia en estas bases, en estas tecnologías y hemos migrado ya más de 200,000 bases de datos, ¿de acuerdo? No es que podamos escribir información en ellas, es que estamos integrados con los diferentes servicios que ellas ofrecen, ¿de acuerdo? La tercera diferencia es que somos líderes en facilidad de uso y automatización. Y a través de esta presentación vamos a hablar más en detalle acerca de este tema. ¿De acuerdo? Bien, aquí les voy a dejar esa lámina para que ustedes puedan analizar después. Nos la brincamos y vamos a hablar sobre las 3 grandes tendencias que hay en el mundo y que se han acentuado en Latinoamérica. La primera de estas tendencias es que las empresas hicieron una copia de su base de datos en la nube y a partir de ahí hacen analíticos o a partir de ahí hacen otras aplicaciones como dispositivos móviles, ¿de acuerdo? ¿Por qué escogen la nube? Pues por cuestiones de seguridad, de integridad, de gobierno, de facilidad de uso, de costo, de optimización, de escalabilidad, de elasticidad. Elasticidad significa que con un clic yo pongo 50 o 60 cores y con un clic pongo 4 cores, ¿de acuerdo? Entonces, esa manera de asignar o de quitar recursos es muy eficiente. La característica que las empresas buscan en este tipo de tendencia es que la información esté sincronizada en tiempo real, ¿de acuerdo? La segunda gran tendencia es la modernización del data warehouse, es el tema que nos compete el día de hoy. Las empresas que tienen ya un data warehouse que han estado utilizando por 10 años, pues ya van a tener más de 1,000,000 de líneas de código. Mantener ese data warehouse es muy costoso, ¿de acuerdo? Las empresas quieren un data warehouse que sea ágil y dinámico, que no se tenga que programar y sobre todo que esté actualizado en tiempo real. ¿Okay? La tercera gran tendencia es la siguiente generación de analíticos, es lo que se conoce como el famoso Big Data, ¿de acuerdo? Donde podemos capitalizar la inteligencia artificial, el machine learning y la integración con los dispositivos IoT, ¿de acuerdo? Aquí en el tema de Big Data también es una cuestión importante que las empresas demandan y es que la información esté actualizada en tiempo real, ¿de acuerdo? Esto ha sido una línea de negocios muy importante para Click y hoy en día nos hemos consolidado como la oferta independiente que tiene una solución integral, desde datos operacionales hasta analíticos más importante del mundo. ¿De acuerdo? Vamos ya a entrar un poquito en materia sobre la plataforma y cómo cómo nuestros usuarios la utilizan de manera más frecuente, ¿de acuerdo? Del lado izquierdo estamos viendo los famosos bases de datos. Oracle y SQL Server son las más típicas, ¿de acuerdo? En un tercer lugar podemos encontrar DB2 y también algunas empresas todavía tienen Sybase e Informix. Y menciono estas dos bases de datos porque esta plataforma es la única que puede mover datos a partir del log de la base de datos. Puede hacer replicación basada en log, ¿de acuerdo? Bien. Relacionado con el Data Warehouse, pues aquí tenemos los tradicionales, ¿no? Como Teradata, Netezza y Vertica. Pues las empresas tal vez quieran migrar a algo un poco más moderno, un poco más ágil y dinámico, ¿de acuerdo? Archivos planos también es una fuente. El mainframe, muchas empresas están tratando de bajar esos costos. Software as a service, como la plataforma de Salesforce, que se ha convertido en un estándar. Y SAP. SAP, recordemos que es un modelo de datos muy complejo, con más de 100,000 tablas, ¿de acuerdo? Extraer la información de negocio de SAP es altamente complejo, porque muchas veces yo tengo que replicar la funcionalidad de la transacción en línea, la lógica de la transacción en línea, para poder interpretar los datos de negocio, ¿de acuerdo? Entonces, aquí vamos a hablar de las 3 maneras en las que los usuarios utilizan esta plataforma. La primera de ellas es depositando los datos en una base de datos o en un sistema de streaming como Kafka, ¿de acuerdo? Esta ha sido una línea de negocios para Click importante, pero ya no es la solución emblemática. La solución emblemática es la modernización del Data Warehouse, ¿de acuerdo? Aquí vemos como destinos Oracle y SQL Server, donde en algunos pocos meses o tal vez en un año puedes tener resultados de un Data Warehouse. O
ya Data Warehouse que están en la nube, como Redshift, como SQL, como Azure Synapse o Google BigQuery, ¿de acuerdo? En pocos meses tendrás resultados con este Data Warehouse. Snowflake es una tecnología que está dando resultados en pocas semanas, ¿de acuerdo? Y nuestra plataforma puede acelerar estos resultados porque crea de manera automática las tres principales estructuras que son requeridas para hacer un Data Warehouse. La primera de ellas es la estructura del Operational Data Store. La creamos automáticamente. También creamos la arquitectura estrella o el modelo multidimensional, ¿de acuerdo? Y también podemos crear lo que es el Data Mart o las diferentes dimensiones. Estas tres estructuras con una tecnología tradicional puede tomar unas pocas semanas, un par de meses, poder crearlas. Con esta plataforma toma un par de días, ¿de acuerdo? Bien, ese mismo espíritu de automatización lo tenemos disponible también para los lagos de datos, ¿de acuerdo? Las estructuras son completamente diferentes, pero el espíritu es el mismo. Podemos automatizar la definición de la fuente y el destino, la carga inicial de los datos y la transición de datos batches hacia procesamiento CDC, es decir, hacia procesamiento de los deltas, lo hacemos también automático. ¿Okay? Tenemos una interacción muy importante con nuestro catálogo, donde le permitimos a los usuarios conocer el viaje de los datos, qué tan seguro es un dato, si está encriptado o no, si es confiable, si está repetido, ¿de acuerdo? Ahí controlamos toda esa cuestión de la información y de nuestros datos. Típicamente las empresas utilizan lo que es el Data Warehouse para analíticos y lo que es el Data Lake para ciencia de datos. Hoy en día vamos a ver rápidamente una demo de nuestra presentación de información a través de Click. ¿Ah? José Ángel nos lo va a mostrar y Doc nos va a mostrar cómo mover datos desde una fuente hasta el Data Warehouse. ¿De acuerdo? Bien. Cuando yo hablaba de las fuentes y destinos, me refería a esto, ¿de acuerdo? Del lado izquierdo tenemos todas las fuentes y del lado derecho todos los destinos. Nosotros ya podemos hacer replicación basada en log desde la fuente, ¿de acuerdo? Cuando la fuente está en la nube. Y aquí tenemos el ejemplo de Amazon y de Azure. Esta es una replicación muy eficiente que va a reducirle a los clientes los costos por uso de la nube. ¿Ok? Los destinos clásicos, pues ahora prácticamente todas las empresas están creando su data warehouse en la nube por todas las ventajas que ya mencionamos. Sin embargo, también podemos utilizar las bases de datos on-premise, las arquitecturas on-premise con los destinos que estamos viendo aquí abajo. Esta lámina y la que sigue, pues cada mes, cada 2 meses agrega nuevas fuentes y destinos, ¿de acuerdo? Cuando yo hablaba que teníamos una integración con la nube, me refería a lo siguiente, a que, por ejemplo, si yo quiero un Hadoop, hacer un Hadoop, un Big Data en la nube, puedo utilizar EMR para Amazon, puedo utilizar HT Insight con Azure o Dataproc para Google, ¿de acuerdo? Si quiero hacer un Data Warehouse, pues están disponibles Redshift, Azure, Azure SQL DW o ahora como se llama Azure Synapse y Google BigQuery, ¿de acuerdo? Y desde luego que también está disponible la tecnología de Snowflake, que es una de las tecnologías que están acelerando considerablemente el desarrollo y mantenimiento de los data warehouse. Tenemos una integración muy importante con Snowflake. Si alguien está interesado, me puede enviar un email y les podemos dar un brochure de por qué hay, de las 5 razones principales por qué nuestra tecnología se integra bien con Snowflake. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a hablar rápidamente sobre las ventajas de nuestra plataforma. ¿De acuerdo? La primera de ellas es que somos precursores de la tecnología Log-Based CDC, ¿de acuerdo? Tenemos mucha experiencia en esto y para ciertas bases de datos tenemos nuestro propio lector que tiene ventajas sobre el lector del log de los fabricantes, ¿de acuerdo? No instalamos agentes ni en la fuente ni en el destino y esta es una ventaja importantísima porque hay empresas, perdón, hay empresas que pasan o invierten más tiempo actualizando los agentes para tener la última versión en sus servidores que lo que hacen en el resto de la plataforma de Data Integration. ¿De acuerdo?
Otra cuestión importante es que la gente se instala en el servidor donde está la base de datos y tarde o temprano compiten con los recursos y hay inestabilidad y muchas veces se necesita crecer el equipo para poder soportar la carga de trabajo necesaria, ¿de acuerdo? Entonces, una arquitectura mucho más natural es una arquitectura de replicación basada en log, que no solo permite tener la información batch, sino que te permite tener toda la información del data warehouse actualizada en tiempo real, ¿de acuerdo? Tenemos una tecnología propietaria que se llama File Channel. Esta tecnología permite comprimir y encriptar la información antes de enviarla a la nube, ¿de acuerdo? Y en la nube podemos hacer el proceso inverso, antes de cargar a la base de datos. Esto nos ha permitido en varios clientes en diferentes países de Latinoamérica que podamos romper el cuello de botella por las restricciones del ancho de banda y de la cantidad de información que necesitamos mandar hacia la nube, ¿de acuerdo? Otros clientes que tienen data centers remotos también han encontrado ventaja en esta componente porque pues hace mucho más eficiente el transporte de información para data centers remotos. El Logstream es otra tecnología propietaria que nos permite hacer una lectura y grabar en 2 o más destinos de manera simultánea, ¿de acuerdo? Quedamos que el Logbase CDC es la manera eficiente de mover, pero si hacemos una lectura para varios destinos, todavía es mucho más eficiente, ¿de acuerdo? Habíamos hablado que tenemos más fuentes y destinos que nadie en el mercado, que ofrecemos una independencia de la nube con una estrategia multicloud, porque anteriormente las empresas se casaban con una nube. Hoy en día, las empresas seleccionan los servicios que mejor les representen, que mejor les convengan, independientemente de la nube que los provee, ¿de acuerdo? Y definitivamente la mejor de las ventajas es que podemos incrementar la productividad para crear y mantener un data warehouse entre 5 y 10 veces que con herramientas tradicionales, ¿de acuerdo? Hoy por efectos de tiempo no vamos a entrar mucho en detalle, pero tradicionalmente una tecnología de data warehouse hacía limpieza de datos, lo que era desduplicación y estandarización de direcciones. Eso con tecnologías modernas, con sistemas modernos, prácticamente se ha eliminado porque la desduplicación de personas, pues yo estoy interactuando y validando el RFC, incluso lo puedo validar con Hacienda directamente para asegurarme que no estoy capturando registros duplicados. La dirección, pues antes de entrar una dirección en el sistema, puedo incluso hasta ver el predio, ¿no? Con herramientas como Google. Entonces eso ha hecho que no solo se estandaricen los datos, sino que suba dramáticamente la calidad y confiabilidad de la información. Bueno, eso ha generado que nuestra plataforma se oriente hacia esas necesidades modernas, ¿no? Hacia poder crear un data warehouse en pocas semanas. Esa era la parte conceptual, la parte introductoria que quería tocar el día de hoy, ¿de acuerdo? Ahora vamos a pasar el micrófono a Doug Jauregui, que nos va a mostrar la plataforma funcionando. ¿De acuerdo? Doug, ¿estás por Gracias, aquí? Carlos. Sí, por aquí estoy. ¿Me puedes pasar derechos de presentador? Claro que sí. Listo. Muy bien. Déjenme compartir. Me avisa cuando... ¿Ya puedes ver mi pantalla, Juan Carlos? Ya la vemos y te escuchamos fuerte y claro, Doug. Adelante. Perfecto, perfecto. Pues muchas gracias, Juan Carlos, por ¿no? esta presentación inicial, ¿no? Entonces, continuando de donde dejó Juan Carlos, ¿no? Para mencionarles, nuestra plataforma nos dedicamos a la automatización, la creación y formación de un almacén de datos. También la creación, automatización y formación de un lago de datos. Dentro de ese contexto tenemos la integración de datos en tiempo real, ¿no? O sea, la parte de replicación. Nuestra plataforma es un solo producto, pero segmentamos estos módulos de acuerdo a donde nosotros consideramos, digamos, el perfil o dónde debe vivir ciertos componentes, ¿no? Por ejemplo, la parte de replicación normalmente es infraestructura. ¿Por qué? Porque toca las bases de datos fuentes y el punto ahí es crear un flujo de un punto A a un punto B
Luego tenemos la otra parte que es lo que cuando aterrizas para temas de generar datos listos para consumos analíticos, ¿no? O sea, es decir, un lago de datos o un almacén de datos. Tenemos la parte de Compose que nos permite modelar, organizar la relación de entidades, generar una estructura normalizada en tercera forma normal y con el propósito de generar esquemas estrellas o data marks para consumo, ¿no? Que es lo que vamos a ver el día de hoy. Y también tenemos la habilidad de armar y provisionar y transformar los datos que aterrizan en un lago de datos y generar un ODS o un HDS, o sea, un Operational Data Store o Historical Data Store, para simplemente poder provisionar datos continuamente actualizados en archivos Parquet para temas de ciencia de datos o una capa, una vista de Hive para poder consultarlo como si fueran tablas, ¿no? Bueno, entonces, no les quería mostrar aquí cómo es la arquitectura. Una consola centralizada de administración que se llama el Enterprise Manager es la que uno utiliza para poder administrar los distintos módulos, digamos, de una manera centralizada. Y, por ejemplo, si tuvieran múltiples servidores de replicación porque están accediendo a diversas fuentes, entonces se necesitaría una sola consola centralizada para poder administrar a múltiples ambientes, ¿no? Recuerden que se puede instalar las plataformas, la parte de replicación en Windows o Linux, la parte de Compose y la consola administradora, como son interfaces gráficas, requieren un Windows y integramos nosotros con el directorio activo y también tenemos autenticación a través de Kerberos para las diversas fuentes que uno pueda tener. Y bueno, pues entonces ahora, como ya he mostrado un poquito de cómo está compuesto la plataforma, vamos ahora a la demostración actual. Un momento. Listo. Entonces, cuando la plataforma se instala, por ejemplo, la parte de replicación, ¿no? Porque yo quiero empezar creando mis flujos de movimiento de datos para todo mi tema pues, finalmente aterrizar a, por decir, esquemas estrellas, donde yo con un visualizador o una plataforma de BI, puedo yo entonces empezar a consumir esos datos de una manera continua, ¿no? Entonces, primero puedo definir mis puntos de conectividad, como Juan Carlos mencionó, tenemos más de 40 distintas fuentes y destinos posibles. Y uno simplemente inicia configurando las conectividades aquí. Por ejemplo, esta puede ser Oracle y selecciono aquí la base de datos de Oracle, o si tengo un Informix, o si tengo un Sybase o un Hadoop, ¿no? Si estoy haciendo un proceso de movimiento de modernización hacia la nube, puedo quizás mover Oracle y también migrar mis datos de Hadoop hacia un ambiente de Amazon MR, por ejemplo, ¿no? Entonces coloco los datos y las credenciales aquí. No hay agente en la fuente o el destino, ¿no? Simplemente todo es a través de la capa de ODBC. Nosotros podemos simplemente configurar aquí los datos, el nombre del servidor, el usuario y la contraseña. Igualmente para el destino, si nosotros queremos aterrizar, por ejemplo, a una base de datos para casos de uso operacionales, cliente 360 y cosas por el estilo, podemos hacerlo. Si queremos nosotros empezar a armar un lago de datos o un almacén de datos, por ejemplo, hacia Azure Synapse, colocamos aquí los datos. Si es que es una base de datos, por ejemplo, un SQL Server, es lo mismo. Colocamos aquí el nombre del servidor, las credenciales, el tipo de autenticación. Nosotros podemos utilizar, por ejemplo, si se requiere una autenticación a través de certificados, no hay problema, porque como es a través de la capa de ODBC, todo lo que se pueda hacer a través de ODBC, nosotros lo soportamos. Bien. Entonces, una vez que ya hemos definido nuestros puntos de conectividad, para este ejemplo yo tengo un MySQL que he creado. Aquí un MySQL, a ver, remover esto, un MySQL Source, o mi fuente de ventas de comida, ¿no? Que tengo para mi ejemplo, es un MySQL que estoy accediendo desde el servidor de replicación. Y voy a aterrizar a un SQL Server que está en la nube, ¿no?
mi Target SQL Server aquí. También está instalado. Tengo un ambiente en mi portal de Azure donde he instalado este SQL Server y vamos a mover estos datos. Entonces, tenemos aquí una primera tarea que yo he creado, ¿no? Que se llama Raw to Ready, es decir, de inicio a fin, ¿no? Para tener, digamos, los datos listos para consumo analítico. Si ingresamos a esta tarea, ¿no? Podemos ver que al construir esta tarea podemos jalar y pegar alguno de estos puntos de conectividad, ¿no? Tanto las fuentes como los destinos. Y poder entonces empezar a configurar una plantilla de nuestra tarea, de lo que vamos a mover, ¿no? Como es transaccional, vamos a simplemente a mover los datos de una base de datos a otra base de datos, ¿no? Esta está en mi laptop y esta está en la nube. Entonces, yo quiero empezar a seleccionar mis objetos o tablas. Entonces, yo simplemente puedo proceder aquí a seleccionar mi fuente y de aquí a seleccionar algún objeto que yo quiera mover, ¿no? Que no esté. Por ejemplo, pues si vamos a mover esta tabla y añadirlo aquí a nuestra lista. Muy bien, ya está aquí dentro de nuestra lista. Y entonces, si yo quiero hacer una transformación global, puedo llevarlo a cabo, ¿no? Por ejemplo, si quiero yo añadir nuevos tiempos, o si yo quiero, por ejemplo, crear una nueva columna, puedo transformar a nivel individual, añadir aquí una columna, por ejemplo, vamos a llamarle este nombre completo, ¿no? En la tabla de employees o empleados, y vamos a aplicar una pequeña funcionalidad. Tenemos todas las funciones que dispone de SQLite, porque utilizamos las librerías de SQLite aquí, entonces podemos ejecutar expresiones de SQL para procesar todo. En este caso, simplemente vamos a hacer una concatenación. Vamos a seleccionar el primer nombre, concatenarlo y le damos un formato. Es expresión regular, no es código, no es script, no se tiene que compilar. Vamos a evaluar nuestra expresión y ver si es que está con el formato adecuado. Sí, efectivamente que sí. Entonces, ahora estoy satisfecho con esto. Le doy OK. Le doy OK aquí para continuar el movimiento. Entonces, ya tengo aquí mi transformación. Ya he seleccionado mis tablas y los objetos que deseo mover. Vamos viendo nuestra fuente y nuestro destino antes de empezar esta tarea. Entonces, aquí está nuestra fuente del MySQL, ¿no? Aquí tengo mi MySQL conectado a través de este visor de base de datos. Y tenemos, por ejemplo, aquí unos cuantos registros, ¿no? 9 registros de los datos de los empleados. Y en nuestro destino, si vamos a nuestro destino aquí, donde voy a aterrizar es esta base de datos de Northwind ODS. No existe ninguna tabla y está vacía. Y también para que vean aquí, hay otro esquema, otra base de datos que se llama EDW, que es para nuestro Data Warehouse, que después vamos a visualizarlo. Las dos están vacías, ¿no? Como para mostrarles qué tan fácil se puede crear todo este flujo durante esta serie de demostraciones que vamos a hacer y poder ver qué tan eficiente es todo este proceso. Bueno, ¿no? Me tardaría yo ya, solamente esta parte sería medio día con scripts de Python o Java o .NET para crear todo mi proceso, ¿no? Y validar que sí puedo conectarme y todo eso. Nosotros ya lo acabamos de hacer, solamente creamos las conexiones con las credenciales, porque todo es a través de ODBC. Ya tenemos nuestra tarea guardada y ahora podemos proceder a empezar este proceso. Entonces, vamos a darle Start y aquí simplemente va a iniciar, va a construir ahí mis tablas, ejecutar todo ese proceso y me va a decir qué tablas ha movido, cuántos registros ha transferido y cuánto se ha demorado, ¿no? en construir todo esto. Entonces, si vamos a nuestro destino al momento, ya hemos hecho la carga inicial, así de simple. Refrescamos aquí donde estamos aterrizando en Northwind ODS y ahora vemos que tenemos todas nuestras tablas, ¿no? que nosotros queremos.
No solamente tenemos las tablas originales, pero también tenemos los cambios que se están generando. Entonces, si podemos ver una de estas, por ejemplo, employees, y vamos a consultar, ¿no? Esta es nuestra fuente aquí, entonces aquí tengo yo los mismos registros que tenía en mi MySQL, digamos, de una manera rápida y eficiente sin mayor inconveniente. Y bueno, entonces aquí procedo yo a continuar, ¿no? Entonces ahora ya estoy en el proceso de CDC. Este proceso de CDC entonces está esperando todos los cambios que yo vaya a hacer, ¿no? Entonces no vamos a hacer ningún cambio por ahorita. Primero vamos a continuar con el flujo de movimiento, ¿no? Entonces, hemos visto de una manera breve que hay varias funcionalidades, ¿no? Que si ustedes están curiosos y ven que hay una posibilidad de un caso de uso, ¿no? Nos contactan y le podemos dar, digamos, a más detalles sobre las distintas transformaciones que se pueden hacer y otras cosas. No hay problema. Bueno, como ya hemos aterrizado los datos a este SQL Server, ¿no? Este SQL Server, como vimos, estaba en Northwind ODS, en la base de datos. Entonces ya aterrizamos lo que llamaríamos nuestro ambiente de staging, ¿no? Es decir, nuestro ambiente para aterrizar los datos ya en la nube. Entonces el siguiente paso aquí es empezar con Compose, es decir, la parte que nos va a modelar y crear la relación de entidades, tener un modelo, construir nuestra estructura normalizada utilizando ese modelo para poder entonces seleccionar los esquemas estrellas de acuerdo a las dimensiones que nosotros hemos definido y hemos encontrado, ¿no? Entonces, el siguiente paso, lo que tenemos que hacer aquí es configurar dos cosas. Nuestra fuente, en este caso es dónde estamos aterrizando, ¿no? O sea, de dónde vamos a recoger esta información para construir nuestra estructura del almacén de datos. En este caso va a ser la base de datos de Northwind, que está aterrizando todo como sales, y simplemente está asociado a esta tarea que se llama el Raw to Ready, que estaba en la parte de replicación, porque se comunican a través de una API de REST interna. Y utilizamos aquí esta fuente directo hacia mi MySQL solamente para extraer las relaciones, o sea, las relaciones de las llaves externas y las llaves primarias. Y bueno, pues no, para saber exactamente cómo es ese relacionamiento. Bueno, podemos probar las conectividades. Efectivamente no hay problema ahí y no hay problema en conectarnos a nuestra base de datos final, ¿no? La que se va a construir como un data warehouse o almacén de datos. Listo. ¿No? Y si tuviéramos, por ejemplo, datos de referencia o, por ejemplo, ¿no? Si estamos hablando de SAP o una fuente así que quizás no tenga los valores o las etiquetas en español, ¿no? Es decir, que están en esos acrónimos de ¿no? 3 o 6 distintos nombres o valores en las columnas que no sabemos qué significa. Podemos incluir otra fuente, por ejemplo, aquí este es un service call como un ejemplo, que es simplemente una carga inicial que podemos configurar una tarea dentro de la parte de replicación que esté recogiendo de un archivo un Excel, por ejemplo, ¿no? Y está procesando ese Excel y subiendo para tener, digamos, referencias para las etiquetas o algo por el estilo. Bueno. Entonces, como ya hemos configurado aquí, el siguiente paso es, tenemos que generar nuestro modelo. Pues aquí puedo yo importar un modelo si tengo este modelo de relacionamiento que, ¿no? Por ejemplo, la herramienta de Erwin, que es una herramienta que es bastante utilizada para modelar diversas bases de datos, ¿no? Para temas de generar tu almacén de datos. Pudieras exportarlo esto como un archivo de XML, pudieras generar todo esto de manera manual o pudiéramos descubrir el modelo, ¿no? Quizás ya hay 90% de todo el trabajo ya hecho y es mucho más fácil descubrirlo y quizás yo de ahí puedo asociar lo que yo necesito asociar que quizás no exista. Bueno, si vamos a descubrir,
vamos a descubrir este Food Sales, ¿no? Tenemos otras que hemos creado, pero no vamos a utilizarlas, simplemente esta primera. Ok, listo. Entonces, dentro de este ambiente aquí, podemos seleccionar todos los esquemas. No vamos a filtrar, simplemente buscamos todo lo que tenemos. Y efectivamente aquí vemos que tenemos, hemos aterrizado distintos datos. Entonces, podemos recoger aquí algunos datos que nosotros nos interesa. Shippers, suppliers. Sí, vamos, listo. Ok. Muy bien, ahora estamos descubriendo y generando un modelo a través de esta fuente, ¿no? Estas referencias y utilizando la fuente original para formar una referencia de cómo se vinculan o cómo se relacionan, ¿no? Todo esto es lógico. Si vamos aquí ahora podemos ver exactamente esa relación de las entidades, ¿no? Podemos ver las llaves primarias que componen cada entidad y los atributos, ¿no? Que digamos ya es terminología de almacén de datos, ¿no? Que al final es tablas y columnas, ¿no? Pero lo llaman entidades y atributos porque digamos es un sentido cuando estás hablando de la relación de estos objetos. Y aquí podemos ver exactamente cómo es el relacionamiento. Y por ejemplo, si no hubiera esta flechita y quieres generar esa relación, simplemente pudieras jalar y pegar y construir esa relación lógica tú mismo, seleccionando aquí cómo se vinculan, ¿no? Y poder entonces generar eso de manera visual, lo que demoraría a través a un desarrollador de ETL, tener que pensarle, ver cómo están las tablas, conversar, quizás si es que no sabe muy bien cómo se relacionan, tiene que preguntar. Aquí un analista de datos pudiera crear esto sin problema porque los analistas de datos ya saben qué tipo de información requieren, ¿no? Y de manera visual. Entonces, una vez que ya está construido todo este modelo, ¿no? En este caso hemos utilizado la base de datos como referencia, la base de datos original, la fuente. Entonces ahora podemos decir, ¿sabes qué? Estoy contento con lo que acabo de descubrir, voy a validar mis datos. Aquí al validar me da algunos errores, ¿no? Porque, por ejemplo, este es un documento, este es un atributo binario, bueno, es un campo binario, columna binaria, mejor dicho, y no necesitamos, ¿no? Por ejemplo, pueden ser documentos, y yo como estoy generando reportes no necesito obtener, digamos, estos documentos, entonces los voy a eliminar o pudiera cambiarle, ¿no? Por ejemplo, el tipo de dato para que sea más corto y no viole, digamos, las reglas de los tamaños que debo construir. Pero voy a eliminarla aquí y decir, ok, no quiero esto que sea parte de mi modelo. Muy bien, la vuelvo a validar. Ahora sí está muy bien. Ya está nuestro modelo. Hemos descubierto nuestro modelo, hemos creado las relaciones, si es que hemos añadido algo, y hemos validado exactamente lo que tenemos, ¿no? Si yo, por ejemplo, quisiera hacer algún pequeño cambio, vamos aquí a Employees. Employees ya tengo, por ejemplo, si quisiera yo hacer, añadir un nuevo campo, ¿no? Vamos a añadir un atributo, por decir, nombres, ¿no? Vamos a crear un dominio que se llamen nombres, distintos tipos, puede ser nombre completo, puede ser nombre parcial, lo que sea, ¿no? Pero vamos a crear un grupo que se llama nombres. Este aquí, nombre completo, por ejemplo, ¿no? Así se va a llamar nuestro atributo. ¿Listo? Entonces ahora tenemos un nombre completo que hemos añadido como una categoría tipo 1 en la historia, ¿no? Y se va a guardar, digamos, en la tabla maestra. Cuando estamos hablando de estos almacenes de datos, nosotros podemos guardar la historia definiendo estos atributos como una categoría tipo 1 o tipo 2, ¿no? Entonces, aquí lo ideal es que si es que podemos definir la historia, entonces pudiéramos crear esquemas estrellas utilizando dimensiones conformadas de categoría tipo 2 que van cambiando lentamente con el tiempo y poder reportar en eso.
¿Por qué? Porque los datos que vamos arrojando en el esquema estrella nos va construyendo y añadiendo esa información. Entonces uno puede construir y designar qué campo, o bueno, qué atributo columna va a ser designado como una categoría tipo 1 o tipo 2, ¿no? Entonces, si yo digo tipo 2, entonces simplemente me va a asociar aquí a mi tabla satélite y voy a crear las llaves, los surrogate keys, donde va a hacer esa asociación de manera automática, ¿no? Nosotros observamos el concepto metodología como el data vault, ¿no? La metodología esa. Pero no completamente, ¿no? Lo suficiente necesario para poder armar estas estructuras y utilizar, digamos, lo mejor de cada metodología, ¿no? Entre el Data Vault o el Kimball o el Inman, y vemos ahí, ¿no? Pero no se asusten, ¿no? Cuando escuchen estas metodologías, al final del día aquí lo que se tienen que llevar de esto es que nosotros automatizamos todo esto y hemos escogido la estructura más apropiada que se presta mucho más para el proceso de automatización que nosotros estamos haciendo. Entonces, ahorita acabo de añadir un atributo, ¿vale? Ok. Vamos a cerrar esto. Ahora vamos a volver a validar nuestro modelo porque acabo de añadir mi otro atributo. Y ahora podemos entonces empezar a armar nuestro almacén de nuestra estructura. Le damos al botoncito aquí de crear y nos va a crear toda la estructura de nuestro modelo en el SQL Server, que ya lo hizo, ¿no? Y si vemos aquí al SQL Server, donde está armando esa estructura es el EDW, aquí. Y aquí está todas las estructuras ya totalmente armadas, creadas para nuestro procesamiento. Entonces ya está aquí todos los datos que necesitamos y las relaciones. Las tablas satélites con la tabla, digamos, maestra o hub y satellite, que se llaman así en inglés. Y entonces ya podemos ingresar aquí a hacer las transformaciones complejas, inner joins y cosas por el estilo, y poder entonces hacer todo este mapeo o transformaciones que le llamamos, ¿no? Por decir, vamos aquí a employees. En employees yo tenía, había aquí el nombre completo, ¿no? Recordamos aquí que está vacío. Entonces simplemente vamos a hacer una pequeña transformación aquí. Vamos a concatenar. Estas funciones son las funciones de la base de datos o la plataforma que nos brinda, digamos, esta funcionalidad, ¿no? Si estuviéramos en Snowflake, serían las funciones de Snowflake, si es Redshift, las funciones de Redshift y así. En este ejemplo estoy con SQL Server para ¿no? hacerlo, digamos, más fácil. Entonces, aquí voy a concatenar algo semejante que hice en la parte de replicación, ¿no? Voy a concatenar primer nombre y apellido. Listo. Voy a evaluar esta expresión y voy a volverla a probar para asegurar que sí, efectivamente, todo está bien. Listo. Está con el formato deseado y igual, puedo hacer algo adicional. Con la data que yo ya he aterrizado, yo puedo visualizar mis resultados si es que efectivamente está lo que yo he hecho. Y aquí está, efectivamente, ¿no? Los registros que he replicado. Entonces, ya puedo terminar aquí, pero también tengo funciones analíticas si quisiera hacer cálculos o expresiones en atributos numéricos, ¿no? Modificaciones de fechas, si es que no tengo, digamos, las fechas adecuadas que están aterrizando, funciones de texto, de caracteres de texto, procesamiento así, por ejemplo, si quiero procesar o enmascarar, por ejemplo, el RFC o algo por el estilo, ¿no? Lo puedo hacer a esta etapa o lo puedo hacer también en la etapa de replicación. Replicación, pues, está diseñado para hacer, digamos, transformaciones leves, simples, ¿no? Verificación de nulos, verificaciones quizás de fechas o, digamos, algún tipo de enmascaramiento, algo que no sería muy complejo, ¿no? Que no ocupe mucho tiempo porque nosotros queremos tomar ventaja de nuestro esquema o arquitectura del proceso de lo que nosotros llamamos un ELT,
versus un ETL, ¿no? Un ELT es extracción, cargar y transformaciones iterativas de ese dato que está aterrizado ¿no? Normalmente lo vemos en la nube, pero también puede ser en Ciencia. Bueno, entonces ya tenemos aquí nuestra relación y como mencionábamos, todo es visual, totalmente visual. Ahora, aquí, si nosotros quisiéramos hacer un control de calidad, pudiéramos dar aquí, decir, crear reglas de limpieza o reglas de validación con sus condiciones, ¿no? Por ejemplo, una regla de limpieza sería, ¿sabes qué? Yo como empresa solamente ofrezco descuentos del 0 al 40% y no quiero más, ¿no? Pero a veces hay por irregularidades, ¿no? Que quizás el producto ya dejó de venderse y hay una última tienda que pues no lo tienen que rematar y dan un descuento del 80%. Entonces, para temas de reporte, no quieren ver, digamos, un punto que sea 80% porque no les importa de ese aspecto. Ellos simplemente quieren decir cuáles de estas tiendas tuvieron que dar el máximo descuento, ¿no? Y lo que harían ahí es, por ejemplo, esa regla de limpieza vuelve a resetear ese descuento de 80% al máximo, que es 40%. Y listo, ¿no? Eso es parte de una condición. Validación sería, por ejemplo, ¿sabes qué? Cuando estoy generando mi data para consumo analítico, es decir, mis data marts, yo quiero que si el descuento es, por ejemplo, mayor entre 0 al 20%, acéptalo y públicalo sí, públicalo al data mart que estoy creando y el resto recházalo a un error mart donde me demuestra, digamos, todo lo que no fue parte de mi condición, ¿no? Algo así, puedes hacer esas distintas condiciones. Y bueno, entonces continuando, también tenemos un pequeño data profiler, es decir, perfilado de las tablas, ¿no? En este caso estamos en la tabla de employees, podemos ver aquí exactamente qué tenemos, ¿no? De todos nuestros datos que hemos aterrizado. Y cuando ya hemos acabado de hacer nuestras transformaciones de manera visual, entonces todo esto igual, para el proceso, digamos que la mayoría haría al presente serían, ¿no? Posiblemente soluciones caseras, que son procesos de ETL o transformaciones o scripts de Python que están corriendo para cada distinto entidad o tabla que han puesto dentro de su modelo y tienen que estar validando que sí están insertando de acuerdo al tipo de dato correcto y todo eso. Aquí no, aquí una vez que ya has hecho tu movimiento, le das generar, se genera todo el código, porque recuerden, nosotros estamos obedeciendo una metodología o un concepto semejante al Data Vault, entonces todo este armado es un proceso estándar. Entonces yo ya aquí tengo todo lo que yo he armado. Por ejemplo, si vamos aquí a Employees, ¿no? Creo mi tablet, son los comandos de SQL, ¿no? Son todas mis transformaciones que voy a hacer. Aquí estoy insertando los datos. Aquí estoy haciendo una copia y moviendo esto a mi estructura, ¿no? Y listo, ¿no? Estoy armando todo lo que yo necesito hacer para crear todos mis datos de las transformaciones que tengo. Entonces, una vez que ya estoy con esto, simplemente lo ejecuto. Y ya, le doy ahí la opción de correr. Va a ejecutar todos esos comandos que automáticamente se han generado porque es digamos, un estándar a un proceso. Y ahora está creando y armando y moviendo todas las transformaciones hacia esa estructura que se armó igual de manera automática. Y ya terminó, ¿no? Si quisiéramos ver, pudiéramos ver los detalles de, ¿no? Por ejemplo, el log, si hay algún detalle que hizo. Aquí están todos los datos que está corriendo, estos procesos. Podemos ver los detalles de lo que ha hecho, cuántos
datos a insertado, a actualizado, si es que tenemos un proceso de CDC que aquí también está, ¿no? Listo. Entonces ya hemos construido, hemos hecho nuestra carga inicial, ya tenemos todo ahí disponible y listo para construir nuestro data mart, ¿no? Entonces, validamos aquí nuestra estructura por el momento. Listo. Y el siguiente, y recuerden, estoy construyendo un proyecto, pero lo tengo que hacer una sola vez. Después está calendarizado para correr continuo y volver a generar todo esto. Y como nosotros estamos ejecutando en tiempo real el CDC desde la parte de replicación, no tenemos que hacer nada más que consumir el dato. Entonces aquí voy a generar mi nuevo data mart, entonces sales data, por ejemplo. Y va a ser un fact table transaccional, ¿no? Voy a seleccionar aquí. Voy a seleccionar que sea detalles de órdenes, por ejemplo, es mi dimensión que estoy seleccionando. Bueno, el tipo de tabla del fact table que voy a utilizar. Las dimensiones que están disponibles debajo de ese order detail. Y construir, seleccionar, como he hecho un fact table transaccional, necesito escoger una fecha, ¿no? Aquí lo que les quiero mencionar es, por ejemplo, imagínense que tengan que reportar todas las ventas que se han hecho, pero que su fecha de transacción sea basado en la fecha de cuando fue ordenado. Y luego viene otra persona y le pide, ¿sabes qué? Sí, está bien, pero quiero que me organices y construyas todo mi data mart de acuerdo a la fecha de transacción de cuando se envió la orden. Entonces, tendrías que volver a construir y ejecutar dos procesos de ETL totalmente desde cero, porque la manera como está organizado eso va a ser diferente. Entonces, aquí uno puede hacer a través de este pequeñito mago, ¿no? Formulario mago aquí, simplemente seleccionar los datos, las dimensiones que queremos reportar y listo, ya está. Entonces aquí ya tengo, si tuviera otros procesos de transformación que quisiera hacer aquí, algo adicional, puedo añadirlo, no hay problema, ¿no? Lo puedo agregar aquí, o si es que es un proceso que ocurre después de crear toda la estructura, todas las tablas, lo puedo hacer aquí, ¿no? Estos antes de crear las tablas, después de crear las tablas, dependiendo. Entonces aquí lo único que tengo que hacer es, como ya tengo mi esquema creado o seleccionado, entonces simplemente igual, presiono esta opción de crear las tablas, me arma toda mi estructura llamándolo TDMA, ¿no? TDMA significa el Data Mart 1. Entonces ya aquí genero el código, que si tuviera otros scripts aquí corriendo, genero el código de cómo se va a poblar esta data. Igual puedo ver todos los comandos, o sea, es decir, el proceso de transformación nuevamente que tengo que hacer para todo esto, ¿no? Me lo está armando de una manera muy simple, muy automatizada. Y aquí lo que está pasando, recuerda, un esquema estrella, estoy literalmente denormalizando esa estructura totalmente normalizada. ¿Por qué? Porque lo quiero poder consumir aquí hacia un visualizador, ¿no? O sea, quiero que las tablas sean más planas, ¿no? O que el dato sea más plano, mejor dicho. Entonces vamos a correr aquí. Y ahora entonces ya tenemos todo nuestro proceso de la creación del data mart listo, ¿no? Ya nos ejecutó. Y ahora podemos ingresar aquí, validar este data mart. Simplemente es una bandera que dice que está validada, ¿no? Cerramos y ahora tenemos todo un proceso aquí construyendo nuestro almacén de datos totalmente actualizado y generando nuestro flujo de datos con el data mart de Sales Data. Entonces yo puedo estar, por ejemplo, corriendo esto. Vamos a correrlo. Y va a volver a hacer todo lo que acabamos de ver, pero ya totalmente automatizado, ¿no? Es decir, va a armar, va a crear o armar mi estructura,
a través de mi modelo, va a poblar todas las transformaciones que he hecho a través de las transformaciones configuradas de manera visual. Finalmente me va a armar mi data mart y lo va a publicar, ¿no? Entonces, podemos ahora ver que tenemos más tablas aquí del TDMA. Un momentito. Listo. Aquí están. Entonces aquí ya tengo entonces mis tablas ya de acuerdo a lo como necesito. Mi fact order details, ¿no? Que puedo consultar. Entonces aquí tengo estas tablas ya listas de acuerdo a quién compró o de acuerdo a mis órdenes, de acuerdo a mis productos, ¿no? ¿No? Ahora, si tengo un cambio de algún dato, como vimos, ¿no? Aquí en Employees, vamos viendo esta. Aquí, mejor dicho. Listo. Entonces, si yo tengo un cambio, ¿no? Por ejemplo, vamos viendo el registro, este primer registro, ¿no? Este ya está en mi almacén de datos, mi estructura. Vamos a cambiarlo desde nuestra fuente. Vamos aquí al MySQL. Y ahorita con esto acabamos. Un momentito, vamos a nuestra consola. Este es el CDC. Ya está habilitado. Y aquí vamos aquí a nuestra fuente. Esta es nuestra fuente de MySQL, ¿no? Vamos a actualizar MySQL de Northwind y vamos a cambiar aquí que diga, no sé, vamos a poner mi apellido. Listo. Ok. Entonces, ¿qué va a pasar? Detecta el cambio aquí automáticamente, ya lo vimos, la gráfica se refresca, va a enviar el dato otra vez al SQL Server y ahora si yo ejecuto nuevamente este proceso, ¿no? Porque ya acabó, simplemente aquí lo vuelvo a ejecutar, ¿no? Uno puede calendarizar esto para que corra, por ejemplo, cada 5 minutos, por decir, ¿no? Ya lo está corriendo, está generando, ahora está generando mi data mart y ya está con todo el proceso armado. Ahora yo puedo volver a consultar aquí. Este es el Data Warehouse, recuerden. Y ahora tengo el dato original más el dato que cambió porque es la historia, ¿no? Recuerden, es la categoría tipo 2. Entonces ahora tengo todos los cambios que están reflejando y ahora si yo utilizaría esto y lo incluyo dentro de ese data mart, voy a tener esos datos continuamente actualizados y me lo va a entregar dentro de mi data mart, ¿no? Ya listo para el consumo, ¿no? Entonces aquí lo que les quería mencionar es que esto es, digamos, un proyecto como si fuera en Visual Studio, ¿no? Una vez que lo armas, está listo y está disponible para continuamente estar corriendo, con la replicación corriendo, se integra con nuestro catálogo. El catálogo es decir, como para hacer la brecha del último kilómetro, ¿no? Es decir, en vez de tener que dar al usuario final las credenciales del ODBC, las contraseñas, el puerto, problemas, ¿sí? Un catálogo simplemente te disponibiliza de la data, listo, ya sabes que está aprobada y validada, y de ahí se integra directo a ClickSense para consumir esa información, ¿no? Entonces, de aquí, ¿no? O pueden consumirlo a través de ODBC directo o a través del catálogo. Y con ClickSense, que ahorita van a ver qué tan fácil es de absorber ahí algún dato y poder simplemente visualizarlo, ¿no? Y ver las cualidades de ClickSense. Con esto concluye mi presentación de la parte de integración de datos del grupo de QDI dentro de Click. Ahora vamos a ver dentro de la parte de visualización del grupo de QDA. ¿Listo? Excelente demo, como siempre, Doug. Lo que acabas de hacer es básicamente extraer la información de los sistemas operacionales y crear un modelo de datos que esté listo para que de manera muy eficiente pueda ser consumido por la capa de presentación de información. Correcto.
solamente mencionar que esto tradicionalmente tardaba meses, ¿no? Lo que acabas de hacer ahorita en unos cuantos minutos, así que el incremento de productividad es muy considerable. Pues muy bien, Correcto. entonces vamos a pasarle la palabra a José Ángel del Río, ¿de acuerdo? José Ángel, ¿tú le puedes dar los privilegios de presentación, Doc, por favor? Ya, creo que ya los tengo. Ok, bueno. Hola, pues muchas gracias, Juan Carlos y Doc. La verdad, bastante interesante todo lo que hemos platicado de la integración de datos. Yo les voy a compartir también. Déjenme abrir aquí la. No, creo que no me dieron permisos de presentar. Tengo como de host, pero no de presentador. A ver, Doc, si tú le puedes mandar los permisos. Sí, ya debería tenerlo de presentador. Ok, pues ya te hice host, José Ángel. Ok. Ahí está, ahora sí ya. Listo, ¿ya ven mi pantalla? Ya la vemos y te escuchamos bien. Adelante, por favor. Perfecto, pues bueno, voy a aquí apoyarme rápidamente en un par de slides antes de pasar a la demo, porque algo bastante interesante es lo que nosotros como compañía estamos haciendo, como el posicionamiento que estamos teniendo como la tercera, la compañía de tercera generación de datos y tema de analítica que resolvemos y otorgamos una solución de punto a punto, donde básicamente lo que hacemos es en estos tres pilares que son los datos, analítica y los insights, es donde basamos toda nuestra estrategia para llevar a nuestros clientes al éxito y al tema de la mano con la transformación digital y con el tema de data driven, ¿no? Que es mucho de lo que hoy día está pues poniéndose en auge. Y una de las cuestiones, el tema de los datos, justamente es algo de todo lo que estuvieron platicando aquí, la replicación de los datos, la creación y automatización del data warehouse, incluso la creación de los data lakes. Todo este tema pues es un tema bastante robusto que muchas veces en los proyectos de BI pues se maneja hasta aparte, ¿no? Porque el tema de las bases de datos, de la comunicación entre sí, la replicación, muchas veces de eso, más bien todo este aspecto tiene que ser agnóstico también, no importa que encima esté cualquier producto de analítica o inclusive con las mismas herramientas que trae el mismo Data Warehouse como la creación de Data Marts o algunos otros, puedas empezar a hacer analítica, ¿no? Pero el tema aquí o importante es que tengamos en consideración que es un punto bastante fuerte o a considerar en los proyectos de BI, porque aquí viene mucho tema de la integridad de los datos, de mantener funcionando los sistemas transaccionales, pero al mismo tiempo tener en tiempo real todo lo necesario para el tema de analítica. Entonces está muy fuerte la inversión que estamos haciendo en esa parte y es todo lo que hemos mostrado. El siguiente punto es el tema de los analíticos y aquí es justo donde Clica tenemos bastante experiencia desde el 93 que se creó nuestros primeros versiones de nuestros productos. Hemos trabajado con el motor asociativo. Pues como hemos venido evolucionando, los casos de uso se vuelven cada vez más complejos, las necesidades de análisis y facilidad de uso que los usuarios pues demandan día con día nos ha llevado a mejorar todo nuestro tema de analítica y aprovechando las tecnologías nuevas, que es el machine learning, la inteligencia aumentada, el motor cognitivo. Entonces, todo este tipo de funcionalidad la hemos complementado con nuestro motor asociativo y hemos conseguido pues una solución bastante poderosa en el tema analítico. Entonces, es aquí donde les voy a mostrar Click. Muchos de ustedes yo creo que ya han visto alguna demo, la interfaz de cómo funciona esto, pero aquí lo interesante es el motor asociativo que hay detrás, que prácticamente esto es una tecnología única de Click. Es algo que, pues no funciona basado en queries como cualquier otra herramienta y esto nos trae muchas ventajas colaterales, ¿no? O sea, prácticamente ya el tema de ver gráficas en un dashboard se ha vuelto muchas veces un commodity, o sea, todas las herramientas ya te muestran gráficas, colores y filtros, ¿no?
El tema es de cómo haces que esto sea, sea accionable por un lado y por otro lado sea también una herramienta que te facilite encontrar dentro de todo tu mar de datos información que te sea relevante, incluso la que conoces y la que desconoces también. Entonces, por ejemplo, muchas veces un ejemplo que llegamos a poner cotidiano para ejemplificar el modelo asociativo es cómo yo buscaría en una herramienta basada en queries si yo perdí algo, como si yo perdí, por ejemplo, las llaves del coche. Entonces, en una herramienta de consultas de queries, lo que se hace es buscar a través de los reportes creados en dónde está la información que estoy buscando. Entonces, como para lograr eso, está bastante complejo. Una, tendría que conocer pues, todos los reportes que se han creado. Dos, tendría que conocer también el cómo se crearon, el más o menos por dónde empezar a buscar y eso llega a ser muy complejo. Lo más fácil es de empezar a buscar de una manera muy natural, lo que recuerdo primero, lo que conozco de mis datos, hacia dónde más o menos quiero llegar. Pues, por ejemplo, algo aquí que yo quisiera encontrar, por ejemplo, quisiera encontrar algunos clientes que no me acuerdo cómo se llaman y que recuerdo algunos datos de ellos, como por ejemplo, puedo empezar a buscar que estos clientes me compraron hot dogs. Entonces pongo la palabra dogs, por ejemplo, y me empieza a buscar en todo el modelo de datos, que este modelo de datos, pues básicamente antes de continuar, es un modelo de datos que está conectado pues a una fuente de datos. Y esta fuente de datos justamente es todo el tema de lo que estuvimos hablando por detrás. Entonces puede ser una estructura de datos, puede ser la base de datos del Data Warehouse, que ya se creó con todo lo que mostró Dog. Puede ser una mezcla inclusive de diferentes fuentes, pero una vez que ya lo tengo, el hacer el análisis sobre eso es lo que llega a ser bastante interesante, ¿no? Por ejemplo, llego a buscar docs y recuerdo que esto estaba en la región West, por ejemplo. Entonces voy escribiendo lo que me acuerdo, lo que me viene a la mente, no voy en reporte por reporte, en gráfica por gráfica, si fue en este dashboard o no. Entonces, por ejemplo, aquí ya escribí dos palabras y me va haciendo una asociación en todos los campos y valores que pueden tener esta información. A lo mejor también recuerdo que este cliente es del sector de salud. Escribo la palabra care y me dice, ok, hay relaciones. Sí existen varias relaciones donde estas tres palabras se encuentran en los diferentes campos o inclusive hay relaciones donde solo en dos de ellas se encuentran, ¿no? Aquí te va diciendo las diferentes asociaciones que vamos teniendo. O sea, a lo mejor yo digo, bueno, también me acuerdo que es un cliente Gold, pues puedo escribir y escribir palabras y todo aquí me lo va buscando de una manera asociativa, no de una manera que esté buscando en los queries o de algo predefinido, sino estos datos que me está arrojando y la mezcla entre todos ellos es el motor asociativo funcionando de manera natural. Por ejemplo, aquí recuerdo también que no, bueno, más bien puedo no recordar si fue en una región o fue en otra. Por ejemplo, ahora yo escribo una segunda región y me dice, mira, si hay asociaciones en las dos regiones, puede haber clientes de hot dog en el sistema de healthcare. Si yo, por ejemplo, le doy clic aquí, en automático va y busca dentro de todo el motor asociativo y me trae los indicadores, cuáles son los datos sobre los cuales yo estoy empezando a ver cuáles son estos dos clientes. A lo mejor aquí lo recuerdo, pues el cliente que estoy buscando es del Zero Assumption. Y ya no es algo que yo tenía que buscar registro por registro para poderlo encontrar. También hay muchas cuestiones que este motor asociativo nos va a dar. Por ejemplo, aquí yo dije que estoy buscando pues clientes que venden hot dogs en ciertas regiones y recordaba que era un cliente Gold. O sea, aquí en el tipo de clientes me dice el cliente Gold que tú estás buscando si es el oro, ¿no? Es el que seleccionaste. Pero asimismo me dice que hay Silver y Platinum y están en otros colores, están en un gris claro y en un gris oscuro. Esto también me da información adicional que puede o no ser relevante, pero ningún otro producto te la va a dar como te lo da clic, ¿no? Por ejemplo, si yo quito este Gold y me quedo con los otros tres filtros, que es las relaciones que hay en este momento, yo de manera instantánea encuentro que no hay ningún cliente que me compre hot dogs en estas regiones del sistema de salud que esté en el sector platino. Es decir, esto lo veía desde antes, al momento de tener seleccionado Gold, yo veía más allá de lo visible, por así decirlo. O sea, es decir, yo el platino desde aquí lo estoy viendo, igual los tipos de segmento con estos mismos tipos de filtro. Yo encuentro que en este segmento de clientes no tengo ningún otro cliente que me esté comprando este tipo de productos en estas regiones de este tipo de clientes, ¿no? Por ejemplo, al yo quitar de nuevamente esto, se me abren posibilidades no solo en ese tipo de filtros, sino también en los segmentos. Si yo, por ejemplo, quito entonces de aquí ya me dices, sigues teniendo en todos estos segmentos,
este tipo de filtros asociados, ¿no? Entonces ya pues la facilidad que puede tener Click en cómo yo empiezo a buscar la información y la navego y creo historias y todo esto, esta información adicional que te da la navegación con Click es algo bastante fuerte y robusto, pero mucho más allá de eso, también lo hemos complementado con asistentes que te van a ayudar a la generación de nuevos insights. Como por ejemplo, si yo tengo aquí un tablero, una presentación de Click, entonces ahora tenemos un bot. En el bot, donde yo le puedo empezar a decir, así como yo busqué información para el modelo asociativo, puedo buscarle ahora y preguntarle al bot. Esto lo puedo hacer incluso por voz o lo puedo hacer desde un celular. O sea que hay cosas interesantes que me hacen ni siquiera entrar a la aplicación a buscar, ¿no? Sino que lo pregunte de una manera más natural. Y es hacia donde va digamos, la cereza del pastel de el track de los datos, o sea, desde el data warehouse que se creó o la extracción o ETL que viene para después ponerlo en una manera, en un segundo repositorio donde en tiempo real con el replicate y creado a través del Compose y encima vamos a poner una herramienta analítica. O sea, digamos que esto puede ser como la cereza del pastel, ¿no? Y aquí me dice, ok, ¿cómo te puedo ayudar? Le puedo, por ejemplo, poner Show me the measures, el que me muestre las medidas. Me dice, mira, aquí encontré una lista de medidas que hay pues en las aplicaciones a las que tienes acceso, porque todo esto está en base a la seguridad y al licenciamiento que viene asociado a mi usuario, ¿no? Por ejemplo, aquí yo le puedo decir, a ver, yo quiero saber de los productos. Entonces le digo, show me the best products. Entonces empieza a buscar la información y me dice que hay una lista del top 5 de los productos en la aplicación de X que le podamos, a la que tienes acceso. Me dice que están los 5 productos, de aquí están sus ventas que están asociadas a esos 5 productos, una pequeña gráfica. Estos datos pueden o no existir, este tipo de gráficas en la aplicación, pero el sistema te los va encontrando y asociando lo que le vayas diciendo. Inclusive te puede generar gráficas al vuelo para que tú desde aquí puedas tener acceso a la información de una manera mucho más rápida. Por ejemplo, si aquí yo le digo a alguno de estos productos, Select es Ramis, que es uno de los productos que viene aquí, Select Ramis Product. Entonces me dice, ok, he aplicado ese filtro y me muestra, por ejemplo, el total de mis KPIs, el total de las ventas, el total, en este caso es una aplicación de Pharma, cuántas llamadas se han hecho de prescripciones, de ese producto en particular, o sea, estoy aplicando aquí el filtro. Yo puedo seguir empezando a buscar más información. Por ejemplo, le digo, no sé si aquí la categoría pueda jugar un rol asociado con esto. Show me the sales by category. Si yo le digo esto, me dice, mira, encontré este tipo de gráfica, o más bien encontré estos datos que están por categoría y yo te generé esta gráfica para que puedas verlo. Inclusive te da la liga a tu aplicación para que tú puedas entrar y te dice qué es lo que está aplicado como filtro. Me dice, me estás pidiendo las ventas por categoría, son estas, pero yo te la estoy dando del producto que me filtraste, ¿no? Yo le digo aquí, por ejemplo, a ver, selecciona una de las categorías que vienen aquí, que alcanzo a ver que dice Writer. Entonces le digo, selecciona Writer de category. Aquí viene también algo interesante. Me dice, apliqué el filtro, pero sin embargo encuentro que la categoría es irrelevante para los productos que tienes asociados, ¿no? Entonces, por lo tanto, te vuelvo a mostrar los datos, pero sin el filtro de la categoría. Entonces, el poder asociativo que tiene la herramienta por detrás de esto es que si tú le estás pidiendo datos y estos en sí no tienen alguna asociación, pues te lo detecta de manera automática y te dice que si tiene o no información relevante. Y si sí la tiene, pues te la va a mostrar. Por ejemplo, aquí yo le puedo decir, entonces muéstrame o elimina los filtros. Filters. Entonces, porque aquí estaba poniendo todo en base a un solo filtro. Entonces, ahora sí le puedo decir nuevamente, show me the KPIs. Entonces, en automático me vuelve a dar el número total de los indicadores que tiene la aplicación. Pero ahora sin el filtro, ¿no? Entonces, esto es como que una manera pues mucho más natural de buscar la información, de asociarla. Y si yo abro pues la aplicación, todos estos datos que yo estoy empezando o que estoy pidiendo
información de ellos, los encontró de esta aplicación. Y si hubiera pedido de otro tipo de datos que no fueran ventas, sino hubiera sido préstamos, por ejemplo, me abra entonces la aplicación de finanzas. Es una manera de aprovechar todo el motor asociativo que puede tener este tipo de soluciones. Y pues siempre dentro de Click, pues una vez que yo hago, por ejemplo, algunos filtros, selecciono pues, algunos de los doctores, pues toda la información empieza a resurgir y nuevamente me vuelve a decir dónde hay y dónde no hay datos asociados. Si yo, por ejemplo, aquí le digo, bueno, a ver, seleccióname ahora este tipo de clientes, qué productos son los que estos médicos en este tipo de pacientes más necesitados no están recetando X o Y productos, ¿no? Que normalmente son los que se utilizan en este tipo de análisis. Y de igualmente, dentro de la aplicación yo tengo mi asistente del bot, al que le puedo estar constantemente preguntando en dado caso que no quiera empezar a navegar la información. Entonces, pues prácticamente con esto es con lo que les quería complementar todo el tema de nuestro portafolio, como esa cereza del pastel en la búsqueda de información. Y la búsqueda de información aquí llega a ser bastante relevante porque todo lo que yo estoy viendo en esta aplicación, lo que más buscan los usuarios es que sea lo más fresca posible, ¿no? Entonces, muchas veces para lograr esa frescura de los datos, pues habría que estar yendo a la fuente de datos. Y si nosotros vamos a la fuente de datos directo al sistema transaccional, directo al SAP o directo al CRM, etcétera, eso pues tiene algunas, temas colaterales. Uno es, si tienes el acceso directo a los datos, pero dos, puedes estar alentando pues todo tu sistema transaccional, puedes ocasionar a lo mejor algún retraso en las transacciones al momento de que tú consultas, otra persona está insertando datos o modificando y se puede generar ahí un delay o incluso depende de qué tipo de sistema sea algún error, inclusive en la base de datos. Entonces, eso ocasiona que muchos de los clientes prefieran hacer una copia y se trabaje sobre la copia, ¿no? Pero esa copia se hace en las noches, entonces siempre estamos viendo la información con 1 o con 2 días de retraso, ¿no? Depende qué tan compleja sea la manera de la extracción. Entonces, con todo lo que mostró Doc, ese problema se resuelve porque tú tienes tus sistemas transaccionales, pero nunca los tocas. Sin embargo, si haces una interfaz, utilizas todos los métodos que se mostraron para hacer una réplica de los datos en vivo y entonces Click se conecte a esta réplica y tú puedas tener el acceso como si lo tuvieras a tu sistema transaccional, pero sin todas digamos, las contradicciones o los problemas que se pudieran ocasionar, porque tú ya lo estás haciendo en la fuente segura, por así decirlo, pero esa fuente segura está gobernada con todas las reglas que puedas generar y sobre todo con la seguridad de que lo tienes en tiempo real. Y encima de eso puedes poner cualquier herramienta analítica y pues qué mejor que una herramienta de líder en el mercado como lo es Click con toda esta funcionalidad nueva y lo que se va incluyendo mes a mes, ¿no? Que estamos invirtiendo bastante en el tema de los insights y en el tema de las visualizaciones, así como en el tema de los datos. Básicamente hasta aquí es de lo que les quería compartir, Juan Carlos. No sé si quieres dar también algunas palabras. También tenemos el Sí, tema de pues preguntas en el chat. Sí, pues yo quería hacer una analogía con la industria automotriz, ¿no? Los carros de hace 20 años eran carros buenos, pero han avanzado, ¿no? Ahora tienen encendido electrónico, tienen fuel injection, tienen mucha tecnología que ha mejorado bastante, pero hay una gran diferencia, por ejemplo, con un Tesla, ¿no? Los Teslas, además de ser carros eléctricos, pues simplemente, y a pesar de que muchos todavía no lo creemos, se manejan solos, ¿no? Entonces, es una analogía con las nuevas tecnologías de la industria automotriz hacia estas nuevas plataformas. Y una de las cosas que yo quería comentar es que, pues, este tipo de soluciones pueden aplicar para las grandes organizaciones. Nos preguntaban que si una telefónica o una empresa de retail de México, como Walmart, por ejemplo, podía usar esta solución. Desde luego que sí, ¿no? En algunos países ya son clientes de nosotros. Pues no sé si nos quedan muy pocos minutos, 7 minutos, no sé si tienen alguna pregunta, lo pueden escribir en el chat y si no, pues estamos a su disposición para que nos envíen un email si quieren que hagamos esta presentación, si quieren que platiquemos, si están interesados en algún data warehouse o en un proyecto de Big Data, pues estamos a la orden también. Yo en lo particular no veo preguntas aquí en el chat, ¿o si hay?
Nos preguntan que si podemos compartir la presentación. Digo, se está grabando, ¿no? Y les vas a mandar un link. Es correcto. Esta presentación con otros seminarios que hemos tenido de evangelización están alojados en una carpeta y también están en YouTube, y les voy a mandar el link o el enlace para que puedan concertarlo a su conveniencia. ¿Ok? ¿Alguna otra? Bueno, pues no hay más preguntas, entonces no me queda más que agradecerles. Doug, excelente presentación. José Ángel, como siempre, excelente presentación y demo. Y pues estamos a sus órdenes. Los invitaremos a un evento futuro y pues muchas gracias. Por favor, cuídense, mantengan la sana distancia. Hasta luego.